Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. A nombre del director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, doctor Luis Alberto Villarreal, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Interinstitucional de Investigación Aplicada. Me permito presentarme. Mi nombre es Sandrimelda Placeres Salinas, coordinadora de la Maestría en Línea, Gestión Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Es todo un honor para mí poder moderar este panel titulado Tecnologías exponenciales en los negocios. Procederé a presentar a los panelistas invitados de este seminario. Me voy a permitir leer el currículum de cada uno de nuestros participantes. Vamos a iniciar con la doctora María de Jesús Araiza Vázquez. Estudió la licenciatura de Ingeniería en Control y Computación en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la maestría en Informática Administrativa en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y posteriormente el doctorado en la Nova Southern University en Miami, Florida. Tiene un PhD en Business Administration en Atlantic International University. Entre otras distinciones, es investigador reconocido en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Para el tipo superior, PRODEP, es líder de un cuerpo académico consolidado. Actualmente la doctora Araiza es profesora investigadora a tiempo completo de la UNL. Ha impartido clases en el área de posgrado y de pregrado de la Facultad de Contaduría y Administración y es asesor de proyectos de investigación, de tesis doctorales y de maestría, además de participar en la administración como secretario de investigación. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas indexadas y arbitradas, internacionales y nacionales, capítulos de libro, artículos en congresos nacionales e internacionales. Ha participado como expositor invitado en distintos eventos académicos, así como evaluador, moderador, relator y organizador. Del 2002 a la fecha es editora y creadora de la revista Expresión Informática, editora en jefe de las revistas científicas Innovaciones de Negocios y Vinculatégica. Es parte del comité de evaluación de distintas revistas y espacios de investigación. Bienvenida, doctora Araiza. Gracias por acompañarnos. Continuaré presentando en este momento a Ana Valeria Calvo Castro. Ella es licenciada en Mercadotecnia y obtiene el grado de Sistemas de Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias Administrativas con especialidad en Comercio Detallista por el EGADE del Tecnológico de Monterrey con tema de investigación en inteligencia artificial aplicada al comercio detallista omnicanal. Dentro de sus áreas de expertise se encuentran mercadotecnia, administración de marcas y comercio detallista. Cuenta con certificaciones en Google Educator Level 1 por Google en el año 2018, también en diplomado de propiedad industrial por la INPI en el año 2016, así como en el Fashion Business Essentials por Pearson, Yellow Brick en el año 2019. Es instructora en diversos diplomados para ejecutivos en el área de comercio al detalle, administración de marcas y mercadotecnia. Es consultora de varios proyectos para empresas locales, regionales y nacionales. Actualmente es directora del Centro de Comercio Detallista y profesora de planta en el área de negocios. Antes de laborar en el Tecnológico de Monterrey, se desempeñó como Assistant Brand Manager para Procter & Gamble en su headquarter de Latinoamérica en Panamá, Panamá. Bienvenida sea a este panel. Me voy a permitir presentar al doctor Federico Guadalupe Figueroa Garza. Él es doctor en Filosofía de Administración con especialidad en Innovación Tecnológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Ciencias de Geoinformación y Observación de la Tierra por la Universidad de Tewin, catedrático, investigador y coordinador de investigación de la FACPIA, candidato SNI, 20 años de experiencia en sistemas de información geográfica, inteligencia competitiva y geomarketing. Bienvenido, doctor Federico. Doctor Álvaro Francisco Salazar González. Él se ha especializado en realizar investigación aplicada y consultoría, teniendo como propósito la aplicación de tecnología de vanguardia que aporta valor a las organizaciones. Es autor de diversos libros de texto del área de las TICs y ha participado como líder residente de proyectos nacionales de la industria petrolera de México y más recientemente se desempeñó como líder de especialistas en monitoreo de servicios de tecnología a nivel nacional
y especialista en gobernanza de contratos tecnológicos para el Servicio Recaudatorio Federal del país. Bienvenido, doctor Francisco Salazar. Gracias por acompañarnos. Enseguida voy a presentar al doctor Fabián López Pérez. Él se ha desempeñado en diferentes roles de dirección y liderazgo en proyectos de transformación digital y analítica avanzada de datos en múltiples organizaciones en los últimos 35 años. Él es profesor investigador de la UNL desde el año 2002. Cuenta con 2 postdoctorados en los últimos 10 años en universidades prestigiosas en Estados Unidos de América. Su expertise principal es el diseño e implementación de modelos predictivos de Machine Learning y de optimización prescriptiva, particularmente soluciones relacionadas con la optimización de precios e ingresos, optimización de la cadena de suministro. Durante los últimos 25 años ha liderado proyectos multidisciplinarios para mejorar la utilización de recursos en la cadena de suministro, manufactura y transporte. Es nombrado en 2 ocasiones SNI Nivel 2, distinción nacional otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Cuenta con diversas certificaciones avanzadas, una de ellas es la de Ciencia de Datos. También ha publicado varios trabajos de investigación científica en revistas indexadas reconocidas a nivel internacional, así como libros en el campo de la investigación de operaciones. Es ganador del Premio de Investigación UANL en el año 2015 y Premio de Investigación FACPIA en el 2020. Bienvenido, doctor Fabián. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro panel denominado Tecnologías Exponenciales en los Negocios. En estos días estamos siendo testigos de cómo la revolución digital está transformando algunos modelos de negocio y solucionando diferentes problemas a través de la tecnología y sus diferentes aplicaciones. Situaciones como la que atravesamos hoy día ha obligado a las personas a adaptarse o a tener que adaptarse a estas tecnologías que antes se desconocían o se rechazaban simplemente. Mas, sin embargo, las organizaciones han descubierto en ellas una forma de poder avanzar y de poder solucionar problemas. La tecnología está al alcance de la mayoría y la sociedad está cambiando sus hábitos debido a ella y al adoptarla se adapta al futuro. Entonces, ya tienen este antecedente, pues vamos a empezar a iniciar con las preguntas para cada uno de los participantes. La primera pregunta que yo le voy a hacer a la doctora María de Jesús Araiza Vázquez. ¿Qué son las tecnologías exponenciales? Bien, muchísimas gracias, maestra Sandra. Muy buenas tardes al público en general. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué son las tecnologías exponenciales. Lo que yo les puedo decir que en plena revolución tecnológica es muy común hablar de economía exponencial, de organizaciones exponenciales, de innovación exponencial. Pero, ¿qué son realmente las tecnologías exponenciales? Pues son una base fundamental de todo lo que acabo de comentar. Uno de los principales motivos de este tipo de cambio radical, es decir, que ha generado estas tecnologías, es el desarrollo exponencial de la capacidad de computación presente y relevante hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Se trata de algo predicho por Gordon Moore, cofundador de Intel, hace ya más de 50 años, definiendo una ley que lleva su nombre tras su trabajo relacionado con la producción masiva de transistores y de semiconductores. Pero, ¿qué es realmente una tecnología exponencial? Bueno, pues está definida actualmente como aquella que en poco tiempo su precio y complejidad va disminuyendo de forma relevante, pero su capacidad y el número de aplicaciones aumenta de forma exponencial. Esto ha permitido que se resuelvan problemas o una cantidad enorme de problemas en las industrias y en el ámbito y en el contexto en el que nos estamos moviendo. El potencial que tienen estas tecnologías exponenciales es todavía mucho mayor cuando éstas se combinan entre sí o cuando
ellas forman parte de un proyecto integrado, ¿no? Y de forma innovadora. Entonces, lo que podemos definir, vamos a decirlo así, son innovaciones que crecen rápidamente y que están ganando terreno con sus aplicaciones globales, tanto en efectos en la economía, en los estilos de vida, etcétera, ¿no? En el mundo en el que estamos hoy inmersos. Además, están siendo incorporadas en las soluciones de problemas empresariales, que eso es lo más importante. En tratar de resolver problemas que antes eran prácticamente imposibles de resolver. Entonces son el apoyo, el sustento, la base fundamental de esto. Existen una serie de tecnologías exponenciales. Yo las voy a mencionar de manera general. Creo que a lo mejor mis colegas van a hablar de algunas de ellas, pero podemos hablar del Internet de las Cosas o el IoT, de la inteligencia artificial, del machine learning, de la computación cuántica, no sé, de blockchain, de nanotecnología, a lo mejor de neurociencia, del transporte autónomo, por ejemplo, de realidad virtual. Bueno, ahorita hay un sinnúmero de inteligencia artificial, por ejemplo, se está usando mucho en el ámbito de los recursos humanos. Entonces, hay muchas tecnologías que están ayudando a hacer más eficaz este tipo de tecnologías exponenciales, más eficaz a las organizaciones. Esa es mi participación, maestra. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Sin duda, las tecnologías han venido a cambiar radicalmente la forma en cómo hacemos las cosas, cómo las empresas pues tienen que apoyarse completamente en las tecnologías, ya no tanto para pues lograr la ventaja competitiva, sino para poder sobrevivir, ¿verdad? Ante esta competencia tan complicada. Ya no tanto para sacar adelante pues cada uno de sus procesos, sino que simplemente sobrevivir, ¿verdad? Permanecer en el mercado. Y ya, bueno, aunado a esto, pues tratar de ver qué tecnologías combinadas, qué tecnologías exponenciales combinadas con otras nos puede aportar valor a la organización y que por ende pues nos permita, ¿verdad? Permanecer en este mundo tan competitivo. Muchas gracias, doctora. A continuación, voy a hacer una pregunta a Ana Valeria Calvo. ¿Cuáles son algunas características de las tecnologías exponenciales? ¿Qué nos puede De comentar? acuerdo. Gracias. Sí, muchas gracias, Sandra. Pues Bueno. sí, la realidad es que muy en línea de lo que ahorita justamente, Sandra, estabas comentando, de cómo las empresas actualmente pues tienen que voltear a ver a las tecnologías en general para poder sobrevivir, y lo hemos visto mucho últimamente, cómo este tema del COVID vino a acelerar eso y vino a poner en más evidencia la importancia que tiene para las empresas el voltear a ver a las tecnologías. Sin embargo, en el mar de desarrollo tecnológico al que podemos voltear a ver desde la perspectiva de los negocios, porque realmente si lo ampliamos todavía más, pues entonces nos estamos viendo una ola de desarrollo tecnológico ligado pues con esta cuarta revolución industrial en la cual ha prosperado mucho las tecnologías. Sin embargo, puntualmente para poder llamar a una tecnología exponencial, y un poco la doctora María de Jesús estaba hablando un poco de las características dentro de la definición de lo que implica que una tecnología pueda ser considerada exponencial. Elaborando un poco sobre esto, pues sí, la tecnología tiene que, pues prácticamente ir creciendo, como su nombre lo dice, exponencialmente. Prácticamente, si siguiéramos la ley de Moore, sería duplicar su alcance cada año. Estamos hablando de brincos cuánticos de la tecnología. Y hay otras características también muy particulares que nos hacen identificar y sacar del resto de las tecnologías aquellas que pueden ser consideradas exponenciales. Hay por acá 6 características que Peter Diamandis
acuña como 6 características claves que debería de tener la tecnología para ser considerada exponencial. Y son las Ds en inglés, ¿no? Habla de digitize, deceptive, disruptive, dematerialize, demonetize, democratize. Pero si las llevamos ya como al español y tratamos de entender un poco más estas características, pues la primera habla de la digitalización, la importancia de que la tecnología sea capaz de entrar en el mundo digital. Y entra toda esta parte del cloud, de la nube, entra la parte del Internet de las cosas, entra cómo puedes convertir mucho de lo que antes veíamos como fierros o como hardware hacia la parte ya del software y la parte digital y la comunicación en línea también. Entonces, ese es un elemento importante porque permite que se amplíe el alcance de la tecnología. Al subirla a una plataforma digital, pues hace más fácil acceso para todas las personas este tipo de tecnología. Otra que es la segunda, que es deceptive, que si nosotros la tradujéramos al español sería como engañoso. Más que engañoso es que al inicio pareciera que la tecnología va creciendo lentamente y que su alcance es limitado, pero de repente empieza a agarrar velocidad en el crecimiento y es cuando da ese brinco exponencial que la hace que llegue a más industrias y a más personas. La otra es que es disruptiva. Esto obviamente es una característica natural de las tecnologías exponenciales. Antes de ser exponenciales, generalmente este tipo de tecnologías son tecnologías emergentes, tecnologías que van naciendo y que empiezan a generar una ruptura en el cómo hacemos las cosas hasta este momento y que con esa ruptura cambian patrones, no solamente de la industria, pero también del consumidor, incluso cambian la forma en la que hacemos las cosas. Luego está la parte de la desmaterialización, de cómo se va desligando de los bienes materiales y está muy relacionada a la parte digital de la digitalización que hablábamos como primera característica y cómo también se va volviendo más compacto en su forma. El ejemplo claro que podemos ver ahora pues es el tema de los smartphones, que en un solo aparato podemos tener pues diferentes accesorios, diferentes elementos que antes eran elementos materiales individuales y que ahora están pues prácticamente en software dentro de un solo equipo. El otro tema es la parte de la desmonetización, que tiene que ver con 2 elementos. Uno, que se va volviendo más accesible en temas económicos, se va volviendo más barata la tecnología y por lo tanto se vuelve de mayor acceso. Y la otra que tiene que ver también con una tecnología exponencial que ahora pues ha crecido muchísimo en los últimos años, que tiene que ver con el blockchain y los bitcoins y el manejo de la moneda virtual. Y finalmente todos estos elementos nos llevan a la democratización de la tecnología, que ese es el elemento clave de las tecnologías exponenciales, el que esté más al alcance de mayor número de personas, de forma más barata, de forma más sencilla y de forma más rápida. Entonces, a final de cuentas, estas 6 características terminan englobando lo que una tecnología debe de cumplir para poder ser considerada exponencial versus el resto de las tecnologías emergentes que estamos viendo. Muchas gracias. En verdad que las tecnologías pues están creciendo y duplicándose cada vez más a una fuerza, en una velocidad tan fuerte que pues la verdad es de que pues esto va cambiando muy rápidamente. Entonces ahí tenemos algunos retos en la educación, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver más adelante, porque nosotros preparamos a los muchachos en ciertas tecnologías, con cierto software y ya para cuando salen, híjole, ahí sí que tenemos serios problemas, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
Gracias por sus aportaciones. Quiero aprovechar este pequeño espacio para saludar a nuestra audiencia que se acaban de conectar de algunas universidades. Hay gente foránea, me están informando, entonces sean todos bienvenidos y pues espero que les guste este seminario. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Le voy a preguntar al doctor Federico Guadalupe Figueroa Garza, ¿cuáles son algunos ejemplos de las tecnologías exponenciales? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, panelistas. Un honor. Para remontarme un poquito ejemplos, porque si hay demasiado, voy a acotarme un poquito. El ejemplo más cotidiano que nosotros tenemos de tecnología exponencial es toda la parte del Internet de las cosas, como ya comentaba tanto la doctora Araiza como la maestra Ana. Y recapitulando un poquito, eso es algo que ya está inmerso en mucha parte de nuestra vida cotidiana. De todo esto se puede hablar de todos los dispositivos que tenemos en nuestro hogar para estar automatizando un poco la casa. A lo mejor es toda la parte de los dispositivos como Alexa, que ya te permiten también, con esto del Internet de las cosas, predecirte si te llega a faltar algo o automatizar un poco la casa. También hablando todo esto para impulsar la digitalización, que va empezando ahora sí la tendencia a digitalizar a la sociedad de muchas formas diferentes. También podemos hablar de toda la parte de los coches y robots autónomos, todo lo que se vino con la pandemia que estaban comentando, toda la parte de telemedicina que ya se vino más fuerte, estar haciendo consultas de manera a distancia, y esto ayuda mucho también a todo el sector salud porque podemos llegar a la mejor a lugares un poco más remotos para dar asistencia médica. En la parte para diagnosticar a todos los pacientes, también en esa parte médica, algo que ya se está realizando con la parte de Internet de las Cosas y la parte de robótica, hablando de eso, son cirugías también a distancia. Ya eso a través de robots ya se puede hacer con un experto. Hay cirugías a distancia que no se podrían en el tiempo a lo mejor real por la distancia, pero ya se están haciendo eso. También en la parte del Internet de las Cosas existen muchas herramientas de supervisión que nos permiten rastrear todo el movimiento del personal en las instalaciones para supervisar también la eficiencia de la mano de obra que se tiene y para comprender cómo está la rotación en el lugar de trabajo, para ver si puede haber algún tipo de escasez o alguna falta de habilidad o una falta de capacitación del personal que tenemos ahí. También esto puede anticiparse un poquito para los problemas que puede haber ahí en la empresa. También la idea del blockchain, que es una cadena de bloques, que es una base de datos descentralizada. Y al blockchain lo podemos ver, normalmente hago la analogía como si fuera bloques de Lego. Cada bloque es una operación que tenemos ahí de blockchain, y cada vez que se pone un bloque nuevo, este bloque lleva toda la información de todo lo anterior que no se puede modificar ni borrar. Entonces, el blockchain normalmente plantea un reto matemático a todos los nodos y el primero que lo resuelva envía la solución a todos los demás. La mayoría ya certifica que resulta de cierto ese mismo bloque que es aceptado por todos, y ahora sí pasa a formar parte de la cadena con toda la información anterior y toda la certificación que ya se tiene. Esto es imborrable en lo que se hizo esa operación. Otra de las características bien importantes de lo que es el blockchain es todo el tema de la trazabilidad. Puedes estar trazando de dónde viene toda la información, y eso es algo bien interesante en la parte de los negocios, porque ya estamos ahorita en un futuro muy próximo, si no es que ya muchos lo están haciendo. Estamos ya implementando todo lo que se llaman contratos inteligentes o los smart contracts, que ahora sí, en vez de estar firmando nosotros ahí un papel y que haya un juez o un notario para certificar todo, para que el contrato se cumpla, podemos hacer estos contratos inteligentes
donde es mediante una aplicación y el contrato ya se autoejecuta cuando se cumplen las condiciones que se firman por las dos partes. Entonces, todo esto, también la parte de la analítica de información, y como estábamos comentando, ya es muy accesible y eso es lo interesante de las tecnologías exponenciales. Ya no nada más las grandes empresas las van a poder utilizar, sino también ya podemos incorporarla a todas las MIPYMES para que le vayan perdiendo un poco de miedo a las tecnologías nuevas. Muy bien, muchas gracias, doctor Figueroa. Sin duda, las tecnologías, como comentábamos ahorita, han venido a cambiar nuestra vida y la verdad es de que nos tenemos que subir al carrito de la tecnología, no nos queda de otra, porque si no, nos va a pasar como a las empresas, ¿verdad? Nos vamos a quedar obsoletos si no nos actualizamos, si no estamos conociendo las nuevas tecnologías. Simplemente a veces vamos al súper y de entrada, o sea, cuando acaban de implementar algún cajero de autocobro, de entrada, así como que se saca uno de contexto, ¿verdad? Como dicen los chavos, nos sacamos de onda y, ay, caray, pero todo es que lo hagamos, ¿verdad? Y sobre todo la gente a lo mejor un poquito más mayor, vamos a decir maduros, ¿verdad? O a la gente madura, que a lo mejor no le ha tocado tener la oportunidad de tener una cercanía más estrecha, ¿verdad? Con las tecnologías. Entonces es todo un reto que pues debemos de subirnos a ese tren, ¿verdad? Ya partió y no nos queda de otra. Queremos subsistir, queremos estar actualizados, pues hay que entrarle, ¿no? No nos queda de otra opción. Muy bien, muchas gracias, doctor. Enseguida vamos a hacerle una pregunta al doctor Álvaro Francisco Salazar. ¿Cuál es el potencial que usted observa de estas tecnologías exponenciales? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todo el auditorio, mis colegas panelistas y especialmente a ti, maestra Placeres. Un gusto. Bien, pasando a la parte de la pregunta que hacen favor de compartirme. Bueno, típicamente se ha hablado de hace muchos años de que cada nueva tecnología va a cambiar las reglas del juego. Y lo hemos visto desde múltiples evoluciones que ha atravesado la industria y los procesos de las organizaciones. Sin embargo, en este momento, dentro de ese gran paraguas que, como ya anunciaron mis colegas, caen las tecnologías exponenciales, tanto en su conjunto como en particular una que ahorita voy a hacer mención en particular, pues realmente sí están haciendo cambiar los modelos de negocio. Un detalle muy importante, y aquí quiero recalcar, ¿cuál es el potencial? Pues el potencial, al igual que cuando tenemos cada herramienta, tanto es para bien como puede ser un riesgo importante. Cuando hablamos del potencial para bien, pues es por una mejora, por un mejor aprovechamiento de los recursos, un mejor servicio, una mejor operación. Cuando hablamos del riesgo, pues hablamos de que la aplicación de las tecnologías exponenciales pueden sacar a mi organización de la competencia e incluso de la existencia. Bien. Entonces, en caso particular, hay una frase por ahí que vi en un tuit hace un par de días que me llamó mucho la atención. Primeramente, comentar lo siguiente. Recordemos que la tecnología no acaba con los negocios. La tecnología típicamente lo que cambia son los modelos de negocio exitosos. Ahora que estamos en este tema de las tecnologías exponenciales y ahorita en particular una de ellas a la que me quiero enfocar mucho es la parte de la inteligencia artificial. Porque pues se ha puesto muy en un contexto que ahorita voy a abordar. Pero la frase en particular que les comentaba que había hace un par de días es la siguiente. Dice, hoy en día no debes preocuparte porque vayas a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Hoy en día lo que tienes que ocuparte y tener presente es que te puede reemplazar una persona que sepa aprovechar la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que con la evolución que ha habido dentro de todas estas que ya mencionaron, no quiero ser redundante en ellas. En particular quisiera enfocarme, decía, en la parte de la inteligencia artificial. La parte de inteligencia artificial es un campo muy amplio y típicamente estaba, digamos, muy cerrado y poco aplicable a la diversidad. Por lo general, cuando alguien o alguna empresa, organización o gente muy talentosa hacía una solución que implicaba inteligencia artificial, estaba muy acotada a un contexto de problema en particular. Quiero hablar en particular de un punto que ha tomado mucha popularidad en las últimas semanas y que seguramente muchos de ustedes ya escucharon hablar por ahí. A finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, se liberó para el acceso público una herramienta en línea denominada ChatGPT.
esta herramienta ChatGPT, que actualmente es de uso público, tiene un comportamiento sorprendente. Para las personas que nos dedicamos a la parte de la tecnología, nos puede sorprender porque pareciera que es capaz de aprobar el test de Turing que se planteó para identificar si una máquina o un dispositivo exhibe un comportamiento inteligente o no. Pues bien, el ChatGPT puede acercarse mucho a pasar ese test de Turing, que consiste en que no puedes distinguir de dos resultados conversacionales cuál produjo la máquina y cuál produjo un ser humano. En particular, esta herramienta ChatGPT, les decía, pues es de texto abierto, es de acceso abierto, perdónenme, y es una herramienta conversacional, pero pues no nada más puedes platicar del estado del clima o de banalidades. Tú le puedes pedir a ChatGPT, por ejemplo, que te elabore una ficha técnica de un tema, el que tú quieras, prácticamente el conocimiento general, y te elaborará una ficha técnica con todos los apartados, un ensayo también. Aquí lo más impresionante de esta herramienta, por ejemplo, que quiero mencionar en particular, pues es que si tú le dices, imagínate, oye, tenía este caso, ¿no? Tengo que despedir a una persona de mi equipo. Ay, caray, pues siempre es un tema muy difícil. Dices, ¿cómo empiezo? Tú le puedes pedir así, literalmente en texto platicado, ChatGPT, redacta un correo para, pues, perdón la palabra, escuche muy fuerte, para despedir a tal persona, y ChatGPT te va a elaborar una propuesta inicial. Un detalle muy importante que hay que tener en cuenta es que todavía esto todavía es un proyecto prototipo. Bien, la empresa que es OpenAI, la que está proveyendo este servicio en la nube, te hace la aclaración, dice, no te garantizo que lo que mi servicio te esté respondiendo sea absolutamente correcto. Siempre deberás tener la asesoría de un experto en el campo que te está diciendo, pero te da un punto de partida importante. Entonces, ¿cuál es el potencial? Pues puede ser operaciones del día a día, como puede ser simplemente responder un correo, como puede ser enviar un memo, comunicar algo dentro de la organización, pero te lo puede dar. Y lo impresionante es que, por ejemplo, te lo puede dar tanto inglés o en español, en los idiomas, y esta inteligencia artificial es capaz de tener este nivel de conversación con un sentido, pero, y otra cosa que es, para aquellos que lo prueben, que es más interesante todavía, puedes mantener una conversación con un hilo conversacional. Entonces, si ya para no dejar y que no se piense que estamos haciendo un comercial de esta herramienta, el punto es, ¿qué potencial tiene esta herramienta en particular? Lo voy a resumir en un comentario que hizo Bill Gates en una entrevista que le hicieron respecto a este mismo punto. Y él dijo, yo he visto y he pasado por la transición de escuchar que tal o cual herramienta va, como comencé la plática, a cambiar las reglas del juego. Pero dice Bill Gates, y es de una entrevista que le hicieron hace apenas un par de días, una semana cuando mucho, dice, pero ni la parte del metaverso, ni la parte de blockchain, ni la parte de este tipo de cuestiones, le veo tanto potencial hoy, en este momento, a partir de que está disponible esta herramienta, como la inteligencia artificial expuesta a través de este tipo de servicios. Entonces, el potencial realmente creo y coincido con esta parte con Bill Gates, es muy importante, tanto para bien como, no quiero decir para mal, sino para ponernos a ocuparnos en cómo lo voy a aprovechar dentro de mi organización. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Coincido con lo que comenta. Pues hay muchas tecnologías, todas son buenas o magníficas, pero pues hay que ver en dónde nos va a poder beneficiar, ¿verdad? En dónde la tenemos que implementar o qué es lo que vamos a hacer con ella. Muchas gracias. Esa herramienta me parece muy interesante. Por ahí he estado leyendo algunas cuestiones, ahorita que hablaba de tesis y de ensayos, por ahí vi algo acerca de las tesis de doctorado, pero bueno, esperemos que no nos quite esa inteligencia, ¿verdad? Esta herramienta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora María de Jesús Araiza Vázquez con la siguiente pregunta. ¿Nos puede decir, por favor, cuáles son los riesgos y oportunidades que tienen estas tecnologías exponenciales? Gracias. Sí, mira, pues como todo, ¿no? Siempre existe el lado positivo y el lado en que uno puede mal utilizar estas herramientas, ¿no? Pero lo más importante aquí, hablando pues de estas tecnologías, es que este crecimiento exponencial se dio mucho a principios de este siglo. Y ante este reto de cambio acelerado, la tasa de cambio organizacional sigue un modelo lineal y no un modelo
exponencial como lo hacen las tecnologías. Entonces, una de las grandes oportunidades que ahorita tienen las empresas es visualizar esto, que la tecnología crece de una manera exponencial, o sea, a una velocidad increíble, mientras que ellos siguen teniendo un modelo lineal y entonces empieza a crecer esa brecha entre lo exponencial y lo lineal, ¿no? Entonces, pues ahí todas las organizaciones tienen que poner atención especial en esto. La consecuencia de todo esto es que la brecha es cada vez más grande y que si no se parte en este crecimiento como organización o como empresa, pues la brecha cada vez va a ser más amplia, porque la tecnología no se detiene, sigue creciendo y sigue teniendo innovaciones y sigue teniendo impactos en la vida cotidiana y en la vida empresarial y en la vida académica y en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, hay que poner atención a esta aceleración, todas las empresas tienen que tener la necesidad imperiosa de identificar y adoptar nuevas fórmulas que permitan pues una aceleración en la tasa de transformación, ¿no? Y será imposible transformarse a una tasa de crecimiento exponencial como la tecnología, como lo decía ahorita. Es prácticamente lo que yo pienso que las empresas tienen que hacer es moverse rápidamente en este sentido, no tanto al ritmo de la tecnología porque no la van a alcanzar, esa es una realidad, pero sí moverse en el sentido de los competidores. Es decir, tienen que adaptarse, transformarse de manera continua para que este tipo de procesos y este tipo de acciones no les ganen, ¿no? Voy a usar un ejemplo muy típico que todo el mundo conoce. Voy a utilizar el caso de Netflix. A finales de los años 90, esta empresa comenzó, yo creo que vendía o alquilaba DVDs por correo postal. Y su competidor, ¿quién no se acuerda de su competidor que era Blockbuster? Era su principal competidor, vamos a decirlo así. Netflix entra al negocio del streaming por allá del 2010 y luego empezó a hacer desarrollo de contenidos y luego en el 2019 por ahí tuvo un hitazo que fue la película Roma, que resultó una ganadora de 3 premios Óscar, si se recuerdan ustedes. Entonces aquí ya vemos a Netflix compitiendo con Hollywood. En un periodo de 20 años aproximadamente, pasó de ser un vendedor de DVDs por correo postal a ser prácticamente un competidor de Hollywood, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Blockbuster en este caso? Que es algo que yo creo que es áreas de oportunidad para las empresas. No logró sobrevivir y no fue necesariamente o no fue culpa de la digitalización, ¿eh? Creo que la principal causa fue la falta de liderazgo y de dirección para comprender estos cambios y activar de manera efectiva y rápida la transformación que se le estaba viniendo. Entonces, lo mismo está sucediendo para muchas otras empresas y estas no ven el venir de esta transformación, pues como decía ahorita la maestra Sandra, pues seguramente se van a ir a la muerte, como se fue Blockbuster, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención de platicarles este caso. La mayor parte de lo que nosotros podemos visualizar ahorita en las organizaciones es que muchas de ellas siguen en la estrategia de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. ¿Y qué significa esto de la ventaja competitiva en el tiempo? Pues que ellos buscan una ventaja competitiva única que los haga permanecer en el mercado a largo plazo y que no sea copiable fácilmente, o sea, que no sea replicable. Entonces, en un entorno competitivo como el que estamos viviendo hoy en día, esta idea pues está perdiendo relevancia, la verdad, para la mayoría de las empresas.
Una de las razones es que han caído muchas barreras de entrada que antiguamente eran las que protegían a la empresa. La globalización, el desarrollo tecnológico, la revolución digital, son parte de estas causas de evolución, ¿no? Hay un artículo de una doctora de la Universidad de Columbia, Rita McGrath, que se llama El fin de la ventaja competitiva. Y ella dice que, que ese fin de la ventaja competitiva ha llegado a su momento, ¿no? En términos de lo que, cómo la describía Michael Porter. En su lugar, ella dice que ahora las empresas tienen que tener ventajas competitivas transitorias y que deben de aprender a lanzar nuevas iniciativas estratégicas una y otra vez de manera cíclica y crear una cartera de ventajas que puedan desarrollarse con una rapidez mucho mayor que las que anteriormente se aplicaban, ¿no? Y según su visión, ella dice que no se trata de dar con la piedra filosofal y construir barreras que protejan a las organizaciones como se hacía antes, sino contar con las competencias y con los sistemas necesarios para reinventarse e ir descubriendo pues estas ventajas competitivas transitorias, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo en este sentido? Pues que toda empresa debe de contar con una ruta para la transformación. Eso es definitivo. Sin embargo, más allá de la transformación, necesitamos desarrollar un kit de capacidades organizacionales para competir en este nuevo entorno. Capacidades como dirección y adopción de estrategias emergentes, como aprendizaje rápido y efectivo, como colaboración y coordinación de áreas, liderar, motivar y desarrollar a las personas y a los equipos en las empresas, adoptar rápidamente las tecnologías que están emergiendo y adaptar también velozmente el modelo de negocio o la estructura organizacional en todo caso, ¿no? Y pues como a veces yo les digo a mis alumnos en bases de datos, como todo, ¿no? Tú puedes tener la mejor herramienta tecnológica, pero si tú no sabes utilizarla, aprovecharla, explotarla y aprenderla, de nada te sirve tener lo mejor de lo mejor. La más cara, la más eficiente, la de mayor impulso en el mercado. Entonces, va a pasar lo mismo aquí con las tecnologías exponenciales. O sea, hay que tener, creo yo, que managers, que directivos, que empleados con competencias profesionales que puedan desarrollar este tipo de comportamiento. En resumen, maestra, lo que puedo decir es que la competitividad de las empresas va a depender en gran medida de su capacidad de reconfigurarse para dar respuesta a estos cambios del entorno. Tienen que incorporar y sistematizar, por así decirlo, la capacidad de exploración y experimentación permanente. Por otro lado, tienen que tener líderes con capacidad de traccionar, que den legitimidad y confianza, que empoderen los equipos, que sean capaces de romper la resistencia al cambio y que asignen recursos de manera coherente. El desafío actual es desarrollar organizaciones que sepan cómo predecir y adaptarse a los cambios derivados de las tecnologías exponenciales. En fin, creo que esa característica de que las empresas reconozcan que la ventaja competitiva actual probablemente no va a ser la clave del crecimiento futuro. Por ello, es necesario cuestionarse las reglas, aprender a desaprender y construir organizaciones más humanas, más adaptables y de esta forma más duraderas. Excelente, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que dijo algo muy importante. Digo, todo lo que dijo fue muy importante, pero me quedo con la parte de que las empresas tienen que estar, o las organizaciones tienen que estar listas para ese cambio o esa reconfiguración en su modelo de negocio. Yo creo que de ahí parten muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos que nombró, que no quisieron hacer eso, Blockbuster. ¿Y qué pasó con Blockbuster? Pues se fue, ¿verdad?
no quiso hacer esa reconfiguración. Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar, ya tenemos un poquito el tiempo un poquito más medido, entonces vamos a continuar rápidamente. La siguiente pregunta va a ser para Ana Valeria Calvo. La pregunta es, ¿cómo impactan las tecnologías exponenciales a la seguridad nacional e internacional de los países? Sí, muchas gracias. Creo que este elemento, Sandra, de la seguridad viene a ser cada vez más relevante, sobre todo por la naturaleza de las tecnologías exponenciales que estamos viendo en este momento, porque las tecnologías exponenciales cambian en naturaleza dependiendo del momento histórico en el que se están desarrollando. Ahorita muy ligadas a la cuarta revolución industrial, muy ligadas con el tema del análisis de datos y que realmente si vemos los ejemplos, que no voy a repetir en este momento, pero los ejemplos de los que hemos estado hablando en esta conversación el día de hoy, la mayoría de ellos nacen o tienen su corazón en el tema de la administración de datos. La inteligencia artificial depende de ellos, el blockchain depende de ellos, el Internet de las cosas depende del manejo de datos. Entonces, ahí entra este elemento de seguridad que es sumamente relevante. Y lo podemos ver desde tres perspectivas. Estamos hablando nacional e internacional, y en este sentido podemos hablar tal cual de la seguridad nacional, de la seguridad nacional versus el resto del mundo. Podemos hablar de la seguridad en los negocios internacionales y en la seguridad de las personas que residen en las naciones. Entonces, si vamos a la parte de seguridad nacional, estamos hablando de un tema bien relevante ahorita, que es el manejo de información secreta que se maneja en las naciones. Y cómo esta información, al estar siendo incorporada a estos nuevos sistemas, a estas nuevas tecnologías, puede prestarse para fuga de información. Y lo hemos visto noticias recientes donde se han presentado este tipo de casos que han expuesto o han puesto en una situación de vulnerabilidad a varios países por el tema de tener pues la información disponible en estos sistemas que pueden ser propensos a ser violados en cuanto a sus códigos de seguridad. Luego está la parte de los negocios internacionales. Y aquí entra mucho la parte de los blockchain. ¿Cómo se maneja la información en el comercio internacional para poder desarrollar de manera mejor este tipo de negociaciones o este tipo de flujo de información entre una organización y otra en diferentes partes del mundo? Y que si bien el blockchain está pues muy blindado, de hecho brinda una seguridad muy amplia, pues no está exento, ¿no? a riesgos. Y luego, una de las más importantes ahora y que tiene que ver con la parte nacional e internacional, porque las naciones están compuestas de personas, es la seguridad de las personas que residen en esas naciones. Nuestra información es una realidad, está en línea, o sea, creo que la mayoría de nosotros tenemos por lo menos un perfil básico en línea, por no decir que la mayoría de nosotros tenemos prácticamente toda nuestra información al acceso de este tipo de sistemas. Y si bien tiene su parte positiva, que nos facilitan pues el tener pues recomendadores que nos pueden dar pues recomendaciones muy ad hoc a nuestras necesidades y a nuestro histórico de compra, o nos pueden dar publicidad que está muy adecuada a nuestras necesidades, que a veces hasta parece que nos leen la mente, porque pues este tema del machine learning sí tiene un gran componente de predicción, entonces por eso sentimos eso, pero también está la otra parte, y entre más se está derribando la barrera entre
que el consumidor, las personas, podamos identificar si estamos hablando con otra persona o estamos interactuando con una inteligencia artificial, por ejemplo, más peligroso se vuelve o más de riesgo se puede volver el manejo de esa información y lo que se puede hacer con esa información y esas interacciones. No me gustaría a mí satanizar la parte de estas tecnologías al hablar de los riesgos y de los temas de seguridad, pero sí es importante considerar que el que las tecnologías vayan evolucionando vuelve cada vez más relevante y más necesarias regulaciones y articulación de políticas que estén relacionadas con estas tecnologías. Lo que pasa es que la tecnología va tan rápido que a veces las legislaciones y las regulaciones no les alcanzan. Entonces, es importante nada más tomarlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones, la verdad, muy importantes. Bueno, pues ahora sí que para cerrar con broche de oro, me gustaría solicitarle al doctor Jesús Fabián López Pérez que nos contestara esta pregunta, que la verdad es como que la receta, ¿verdad? O el camino que tienen que seguir las organizaciones que son organizaciones tradicionales y cómo ellas pueden migrar, ¿verdad? A una organización exponencial. La pregunta es la siguiente. En base a su experiencia profesional, ¿qué recomendaciones nos pudiera dar o les daría a las organizaciones para transformar una empresa tradicional en una organización exponencial? Muy bien. Pues gracias a todos por la invitación, también a los colegas por todas las aportaciones valiosas. Algo que es de relevancia mencionar y diferenciar es el tema que hemos estado hablando de lo que es tecnologías exponenciales. Y sin embargo, la pregunta que se me está haciendo ahora es en relación a cuál es la receta de una empresa, de una organización exponencial. Son cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo tecnología exponencial y el otro concepto, el que me acaban de preguntar, lo cual resulta paradigmático, ¿verdad? Porque al final queremos nosotros de alguna forma pensar que las empresas, las organizaciones que son exponenciales son aquellas que usan las tecnologías exponenciales y sin embargo no es así, no es correcto pensar de esa forma. En realidad, las empresas, las tecnologías exponenciales por definición son exponenciales porque siempre llevan una brecha con respecto al crecimiento de un negocio. Eso ya se mencionó y hay muchos estudios que lo comprueban. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Con una empresa que es exponencial en el sentido de su crecimiento, en el tema que tiene que ver con la generación de revenue, el incremento que tiene que ver o la brecha con lo que tiene la comparación de los competidores en relación a la generación de utilidad, el tema de la utilización de activos, pero sobre todo el tema que tiene que ver con iba a decir la reducción de costos que busca reducir a cero el tema del costo marginal por generar valor. Fíjense, la reducción de costo tiene un límite y ese límite es el cero en el numerador. Entonces es finito. El que sí es infinito, que va en el denominador, por eso cuando se divide entre ceros se genera un exponente y se genera un infinito, es en el tiempo con el cual yo genero el ciclo de aprovechamiento tecnológico, en la medida en la cual ese tiempo y esa virtud que tiene una empresa para poder aprovechar esa tecnología se vuelve cero, se vuelve a un tiempo mínimo, un tiempo pequeño, en esa medida se genera el concepto de exponencial. Entonces estamos hablando de que estas empresas exponenciales están en la intersección de dos cosas y una es la capacidad para poder cambiar y la otra es la capacidad que tienen para el aprovechar esas tecnologías de las que ya hemos hablado, sean exponenciales o no, ¿verdad?
al final se genera una virtud al momento de tener un tiempo de ciclo en el aprovechamiento que sea eficiente. Y entonces caemos en la cuenta de que la transformación de la que hablábamos ahorita, creo que la doctora Araiza lo mencionaba, esa transformación, pues no es una transformación tecnológica, no es una transformación digital, es precisamente la transformación que se requiere para poder aprovechar esas oportunidades y generar a cero, llevar a cero el ciclo de vida con el cual se absorbe la tecnología, ¿verdad? Ahora bien, esa receta que me están preguntando, pues esa receta tiene 3 componentes. Y bueno, hay mucha teoría y mucha gente que ha escrito sobre el tema, y lo voy a resumir de esta forma por razones de tiempo, que ya estamos cerrando la presentación. La primera tiene que ver con un tema que está enfocado hacia lo que es la generación de ideas, ¿verdad? Y si se fijan, aquí no estoy hablando de tecnología, ¿verdad? Yo soy tecnólogo, pero bueno, ya los compañeros se encargaron de hablar de todo este tema de las tecnologías exponenciales. Aquí estoy hablando de las ideas. Y este mundo de las ideas es lo que está vinculado hacia el proceso de innovación, ¿verdad? Y el trabajo colaborativo que genera innovación en las organizaciones. El segundo, también ya lo comentó, me parece que fue la doctora Araiza, es la rápida experimentación y el prototipeo de las soluciones que se van a probar, ¿verdad? Que es la experimentación. Y el tercero, en el mundo de las ideas, todavía es lo que tiene que ver con la empresa centrada en el cliente, pero sobre todo, más allá del enfoque céntrico hacia el cliente, es el asegurar generar la creación de valor hacia el cliente. Esa es en la parte de las ideas. Ahora, las ideas por sí solas y la innovación por sí solas no va a ser suficiente. Y es entonces donde viene el componente racional que conlleva la operacionalización de estas ideas. Y es exactamente aquí en donde la escala se vuelve exponencial, la escala que mencionábamos hace rato del tiempo de ciclo con el cual yo absorbo esas tecnologías y también esas ideas. Y aquí estamos hablando de todos los conceptos relacionados a la transformación digital, que ya se mencionaron todos ellos. No los voy a repetir, pero todos ellos son habilitadores, son tecnologías que precisamente hacen y transforman a la organización para rápidamente reducir el tiempo de ciclo con el cual se absorben las tecnologías. Y el último componente dentro de esta fórmula del lado de la operacionalización es la monetización de los datos, que es precisamente con el cual la empresa genera el rendimiento, genera el ingreso que le permite precisamente darle vuelta a todo este ciclo de vida de la tecnología, el ciclo de vida que queremos hacerlo lo más eficiente posible. Y bueno, cierro la pregunta mencionando en el sentido de que todos este tema que tiene que ver con los 2 componentes que ya mencioné, voy a mencionar el tercero, que es cuál es el propósito mediante el cual la empresa busca transformarse. Y esto parece algo paradigmático porque generalmente las empresas siempre buscan como objetivo final el asunto de generar ingreso, generar capital, generar riqueza, pero precisamente este tercer ingrediente es el que hace que en el trinomio de la receta genera la diferenciación de aquellas empresas que logran reducir a cero el tiempo de ciclo de aquellas en las cuales lo único que se busca es la generación inmediata de riqueza. Y eso entonces me lleva a pensar en que no solamente buscamos reducir costos, no solamente buscamos incrementar el engagement con los clientes para generar más revenue, sino sobre todo lo que me interesa en este proceso de transformación, que es el tercer componente, es el aspecto que tiene que ver
con el modelo de negocio, la transformación de la empresa para generar nuevos modelos de negocio y poder mutar a través del tiempo. Eso es lo que lo que quise compartir con ustedes de esta pregunta, que me parece muy interesante porque toda la plática estuvimos, la presentación, hablando de tecnologías exponenciales, pero una empresa exponencial es algo quizás no necesariamente en la misma tesitura de lo que fue la conversación de tecnología. Son cosas que van por caminos separados, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. La verdad que fueron muy valiosos, muy interesantes. Y bueno, pues no sé si tengamos alguna pregunta por parte de la audiencia. Si hubiera alguna pregunta, me gustaría, digo, a lo mejor que nos la hagan llegar por ahí y algún correo electrónico y nos comprometemos por ahí a sacar de dudas, ¿verdad? A la audiencia. Bueno, pues antes de terminar con esto, me gustaría pues agradecer a los panelistas por su tiempo, por haber estado en este seminario, a toda la audiencia, a la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte de Reynosa, de la carrera de Administración, a la directora de la carrera de Administración de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, maestra Casia Molina Solís. Creo que llegamos a más audiencia, ¿verdad? Y eso es bueno. Muchas gracias a todos. Por ahí tenemos nada más ya como pendiente el reconocimiento, maestra Marta, adelante. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento a nuestros expositores del día de hoy. La Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con el EGADE del Business School, otorga el presente reconocimiento a Ana Valeria Calvo, maestra Ana Valeria Calvo, perdón, doctora María de Jesús Araiza Vázquez, doctor Federico Guadalupe Figueroa Garza, doctor Álvaro Francisco Salazar González, doctor Jesús Fabián López Pérez, por su valiosa participación como panelistas del Seminario Interinstitucional de Investigación Aplicada, realizada el día 17 de enero del 2023. Alere Flaman Veritatis, a Ciudad Universitaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, firma el director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, doctor Luis Alberto Villarreal, el decano del EGADE Business School, doctor Horacio Arredondo. Muchas gracias a todos. Este reconocimiento se les va a hacer llegar a todos de forma digital. Este fue para presentarlo en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Fue un gusto saludarlos como parte de la coordinación de la maestría en gestión tecnológica e inteligencia competitiva. Estamos a sus órdenes aquí en el posgrado de la facultad para cualquier duda, para cualquier informe acerca de esta maestría. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias Buenas a tardes ustedes. a todos. Buenas tardes.